día, bueno, los niños chiquitos salen a sus clases, los niños grandes no salen, se quedan. Así que niños chiquitos salen, niños grandes se quedan, y al igual que ellos, pues hay que estar atentos a la palabra de Dios, estar atentos a lo que el Señor nos tiene preparado para el día de hoy. Y pues vamos a continuar con nuestro estudio de la primera carta a los Corintios. Ya vamos en el capítulo 11. Así que si vamos a otros pasajes, a otros versículos, no pierdan 1 Corintios 11, que vamos a estar en este pasaje. Este capítulo 11 es muy extenso. Si se dan cuenta, tenemos 34 versículos, entonces es muy extenso, pero también es muy profundo. En los primeros 16 versículos, del 2 al 16, vimos un apartado que normalmente tiene como título El atavío de las mujeres. El domingo pasado fue expuesto por un teólogo que trajimos de Veracruz. Entonces nos explicaron todo lo referente a esto de las mujeres, y se nos hablaba mucho, me gustó mucho la frase casi al final, en el cual decía que el velo, o el uso del velo, es algo externo, pero ese que es algo externo, pues es el reflejo de lo que hay en el interior. Y pues nos decía, el velo pues nos muestra esa sumisión y esa reverencia al Señor de parte de las mujeres, al igual que cuando el varón está descubierto en el momento de orar, en el momento de compartir, en el momento de algún servicio en la iglesia, también le da la honra y la gloria a Dios por estar descubierto de la cabeza. Entonces, para las mujeres es cubierta, para los hombres descubierta. Ya nos habían explicado todo esto. Pero en el versículo 2, 11:2 dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Vemos aquí que empieza con un halago a los hermanos allá en Corinto. Y así comenzó todo el pasaje hasta el versículo 16, que ya estudiamos el domingo pasado. Pero lo que vamos a ver el día de hoy comienza con todo lo contrario. Dice el versículo 17: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Entonces, empezó con un halago a los creyentes y ahora con algo que no es un halago a los creyentes, todo lo contrario, ¿no? Y estas primeras palabras del versículo 17, no os alabo, pues nos dan a entender, nos muestran que hay un grave problema, y este grave problema es digno de análisis, porque es lo que estaba sucediendo en Corinto. Entonces, el pasaje completo lo tenemos en 1 Corintios capítulo 11, del versículo 17 al 34. 17 al 34. Es muy extenso. Lo vamos a dividir en 3 partes porque es muy extenso. Y para aquellos que les gusta ir tomando nota, que es bueno que tomemos nota, ¿no? Porque a veces se nos olvida lo que nos enseñaron, lo que nos dijeron, ¿no? Hay quien acostumbra a hacerlo, hay quienes no, pero lo vamos a dividir en 3 partes. La primera parte lo vamos a llamar la perversión de la cena del Señor, que la tenemos del versículo 17 al 22. La segunda parte, vamos a ver el propósito de la cena del Señor, que tenemos en los versículos del 23 al 26. La tercera parte, vamos a ver la preparación de la cena del Señor, y lo tenemos en los versículos del 27 al 34. Entonces, nuestro tema es la celebración de la cena del Señor, y la tenemos dividida en 3 partes. El día de hoy únicamente vamos a ver la primera parte, ya que todo es muy extenso. Segunda parte, siguiente domingo. Tercera parte, hasta el otro domingo. Y así pudiéramos, y de esta manera vamos a terminar todo el capítulo 11. La primera parte, que es
la perversión de la cena del Señor la tenemos en los versículos del 17 al 22, a lo cual voy a dar lectura. Y después le vamos a pedir a nuestro hermano Melitón que haga una oración para encomendar este tiempo al Señor. Primera de Corintios 11, del 17 al 22. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Padre, en esta tarde queremos agradecerte por este tiempo que nos das para poder aprender tu palabra. Queremos rogarte que pongas en nuestra mente y en nuestro corazón tener atención, el tener presente que tú estás aquí y que nos vas a enseñar a cada uno lo que tengamos que aprender. Rogamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que guíe a mi hermano que está dirigiendo este estudio, pero también, Señor, que cada uno de nosotros nos des suficiente discernimiento para entender cada una de las cosas, y cada una de las cosas que haya dudas, Señor, también podemos un tiempo más adelante preguntar acerca de lo que tú quieres enseñarnos. Encomendamos este tiempo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Antes de comenzar con los versículos que acabo de leer, es importante que tengamos un poco de contexto para poder entender por qué les está hablando así, por qué les está diciendo estas cosas. Al inicio de la carta, hace ya varios tiempos, no recuerdo ya, a ver si alguien se acuerda cuando comenzamos con esta carta, ya tiene meses, nuestro hermano Agustín nos dio un contexto general de toda la carta. Y pues nos habló de muchos problemas que tenían aquí en Corinto. Ahora vamos a ver un poco de contexto, pero referente al tema nada más. Y de entrada, sabemos, o debemos de saber como creyentes, que hay dos ordenanzas. Bueno, hay muchas ordenanzas de parte del Señor hacia sus hijos. Pero hay dos en específico que están muy explícitas y que son dos ordenanzas que están muy bien descritas en la Biblia y que las debemos de saber. Son dos. ¿Saben cuáles son? ¿No? El bautismo y la celebración de la Cena del Señor. Dos ordenanzas muy claras que están en la Biblia. Y son muy importantes porque ambas fueron instituidas por el Señor. Jesús instituyó: vayan a las naciones, prediquen el Evangelio y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces son instituidas por el Señor. También la Cena del Señor, Él la instituyó, ya lo hemos visto en Mateo, cuando nuestro hermano Agustín nos explicó 3 predicaciones que nos explicó acerca de la Cena del Señor. Vimos cómo el Señor Jesús instituyó la Cena del Señor. Y bueno, lo más importante es que estas dos ordenanzas fueron llevadas a la práctica por Jesús. Él mismo nos puso el ejemplo. Entonces, todo creyente o toda persona que se dice ser creyente debe de cuestionar su propio compromiso con la obediencia. Es decir, tiene que pensar y decir: ok, yo soy creyente, yo me digo ser creyente. La pregunta es: ¿me he bautizado? ¿Sí o no? No cuestionó. La pregunta es: ¿por qué no te has bautizado? ¿Acaso no quieres obedecer a tu Señor? ¿No quieres darle la honra y la gloria a tu Dios?
La siguiente pregunta es: ¿participo de la cena del Señor o no participo? ¿Por qué? Creo que es importante que como creyentes pensemos en esto, experimentemos esto, veamos cómo está nuestra relación con Dios. Y entonces, si eres un creyente que no se ha bautizado, estás desobedeciendo al Señor, porque son dos ordenanzas. Y con el pasaje leído únicamente vamos a ver una ordenanza, que es la celebración de la cena del Señor. Nada más es lo que vamos a ver, pero es necesario entender un poco lo que esto le antecede a este pasaje. Recordemos que la noche antes de la muerte del Señor Jesús, Él se reunió con sus discípulos para comer la comida de la Pascua allá en el aposento alto. Vayan recordando, son pasajes que hemos estudiado, que hemos visto, que están en los Evangelios. Entonces, Él se reunió para celebrar la Pascua, para comer la comida de la Pascua, y era una celebración que practicaba todo el pueblo judío. Entonces, la Pascua era la comida, o era una comida especial diseñada por Dios para conmemorar la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. Eso es la Pascua. Dios mismo también la instituyó y dijo: harán una comida, recordarán que han sido rescatados de Egipto. Ahora, recordemos también que esa liberación comenzó con una serie de plagas. Allá en Egipto había una serie de plagas. ¿Cuántas fueron en total? ¿Cuántas? ¿20? 10 plagas. Pero la última, que fue la matanza de los primogénitos, con esta última, Faraón les dijo al pueblo de Dios que se fueran, que tomaran sus cosas y se fueran. Y pues hubo la matanza de los primogénitos. La única manera en la que los hijos de Israel, el pueblo de Dios, podían protegerse del ángel de la muerte que iba a quitar a todo primogénito allá en Egipto, era matar un cordero, colocar sangre en el marco de las puertas y después comer el cordero. Comían el cordero con pan sin levadura y con hierbas amargas. Eso tenían que hacer antes de esa noche para ser librados del ángel de la muerte. Esa era la señal. Ese era el mandato que Dios les había dado. Imaginen si alguien no obedecía a Dios en este caso. ¿Qué hubiese pasado si un hijo de Dios, un hijo del pueblo de Dios decía: no, yo creo que eso no es cierto, yo no voy a obedecer, no voy a hacer nada? No podía reclamarle al Señor, porque había dado una ordenanza antes. Entonces Dios instituyó la Pascua para que fuera celebrada de manera anual como un recordatorio de la liberación de Israel de Egipto. Y en medio de esa celebración, en medio de eso que sucedía cada año y que se estaba haciendo cada año, Jesús estaba ahí con sus discípulos en el aposento alto. Y estaba Él recordando esa redención con sus discípulos que Dios hizo de Israel en cuanto a la esclavitud allá en Egipto. Y en ese momento de la comida de la Pascua es cuando Jesús tomó esa cena y la transformó en una cena nueva. Tomó la copa, tomó la cena de la Pascua y hizo entonces una transición cuando Él dijo: esta copa es mi sangre, este pan es mi cuerpo, que por ustedes es sacrificado. Háganlo en memoria de mí. Y Jesús lo que hizo fue una transición de esa comida de la Pascua a la cena del Señor, que es lo que conocemos en la actualidad. Entonces Cristo transformó esa Pascua en la Santa Cena del Señor. Ahora, nosotros en la actualidad ya no miramos la sangre que está en los marcos de esas puertas. Lo que debemos de mirar es la sangre derramada en la cruz por Cristo. Es decir, para los creyentes, para los cristianos,
la Pascua ya no tiene importancia. Lo que tiene importancia es la cena del Señor, la cual fue instituida por Jesús como un memorial de su muerte. Pero la Pascua ya no tiene importancia en la actualidad para los creyentes. Queremos saber, podemos investigar, podemos conocer bien en el Antiguo Testamento todo lo que se hacía, todo este proceso, todo lo que significaba la Pascua, desde dónde surgió, pero meramente como conocimiento, como información. Realmente lo que nos debe de importar es la cena del Señor. Entonces, lo que he mencionado hasta el momento fue de una manera muy resumida lo que hay en el Antiguo Testamento y lo que hay en el Nuevo Testamento. No mencioné pasajes por cuestión de tiempo, pero pueden ir al Antiguo Testamento, pueden ir al Nuevo Testamento y van a entender todo lo de la Pascua y todo lo de la Cena del Señor. En los Evangelios está también la institución de la Cena del Señor. Entonces, ahí está. Lo dije de manera resumida por cuestión de tiempo, pero esta transformación de la Pascua a la Cena del Señor fue normalmente celebrada por la iglesia primitiva también. Cuando inició la iglesia, se reunían ahora para conmemorar continuamente la muerte de Cristo. El pueblo judío, el pueblo de Israel, en su momento, se reunía cada año para celebrar la Pascua. Los creyentes se reúnen para celebrar la muerte de Cristo, para recordar lo que Cristo vino a hacer. Y ahora sí vamos, por favor, a Hechos capítulo 2. Y vamos a ver cómo en Hechos capítulo 2 se nos enseña esto que acabo de mencionar, que los creyentes se reunían para conmemorar lo que es la Cena del Señor. Es un pasaje muy conocido y dice la palabra de Dios en Hechos 2:41, Hechos capítulo 2, versículo 41. Es importante que entendamos un poquito y vayamos recordando un poco de la historia de la iglesia primitiva. Tal vez si me estoy brincando mucha información, porque si no, no terminaríamos, pero desde el versículo 14 tenemos la descripción, 2:14 de Hechos, tenemos la descripción de ese discurso de Pedro, en el cual estuvo compartiendo el Evangelio, y dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Lo que nos decía nuestro hermano Agustín, primero creyeron y después fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Por el discurso de Pedro, obviamente fue por el poder del Espíritu Santo quien tocó el corazón de estas como 3,000 personas. Versículo 42. Entonces se añaden a la iglesia y ¿qué dice? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estos dos versículos lo que nos enseñan, en primer lugar el 41, lo que nos está enseñando es el nacimiento de la iglesia. Ahí en Pentecostés, y con este versículo vemos cómo empieza la iglesia primitiva en su momento y ahora en la actualidad la iglesia. Ahí comenzó la iglesia. Recuerden que iglesia no es la construcción. La iglesia es el grupo de personas, la asamblea, la congregación. Y entonces tenemos ahí el inicio de la iglesia y en el 42 tenemos lo que hacía la iglesia. Esas 4 cosas es lo que hacía la iglesia. Ellos lo estaban haciendo. Dice el versículo 46, 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Así vivía la iglesia en aquel entonces. De hecho, si leen del 43 al 47, dice la vida de los primeros cristianos. Nos describe cómo vivían, nos describe lo que hacían. Dice el 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas,
y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Así era la iglesia. Por el discurso de Pedro, que también fue durante el proceso de la Pascua, había mucha gente que había venido a Jerusalén a celebrar la Pascua, y él da un discurso y se convierten al Señor y se quedan ahí. Y entonces los creyentes del lugar comenzaban a vender sus cosas para proveer de las necesidades de todos, y dice que era con alegría, todos tenían en común y todo era una gran maravilla ahí en la iglesia primitiva. Y entonces vemos por estos versículos que continuamente ellos se estaban reuniendo, porque dice ahí que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y dice, perseverando unánimes cada día. Entonces, quiere decir, y tal parece que diario se reunían. La iglesia primitiva diario tenía reuniones, y en esas reuniones había algo, la celebración de la cena del Señor. Ellos se reunían para comer, dice el versículo, en la comunión unos con otros. Se reunían para comer, y cuando terminaban dicha comida de comunión, pasaban al partimiento del pan, que es la celebración de la cena del Señor, es la celebración de la comunión con el Señor, lo que conocemos ahora como la cena del Señor. Entonces ellos primero se reunían, comían juntos y después celebraban la cena del Señor. Era una gran celebración porque era recordar el sacrificio de Cristo por nosotros. Era lo que hacía la iglesia primitiva. Y todo esto era muy normal en la iglesia primitiva, Dice que también se reunían en las casas. Imagínense que el día que estemos en la casa de la hermana Juanita, toda la iglesia comiendo. En la actualidad, ¿qué diríamos? Ay, ¿por qué? Tengo que lavar trastes, tengo que hacer esto, tengo que preparar, me dejan reguero, yo lo voy a limpiar. Pero era muy normal en la iglesia primitiva. Era muy normal esto. Tenían una comida de comunión. Yo creo que no pasaba eso. Yo creo que al final todos echaban un montón a lavar, etc., No sé, digo, cómo era la vida allá en la iglesia primitiva, pero imaginen, Todos así, Por una semana, y luego la siguiente semana con René y Norma, y la siguiente semana con Fernando, y así, Imaginen. Las mujeres saben de eso. Es pesado cocinar, preparar, etc. Imaginen cómo era la situación, Pero a esto le llamaban también, se le conocía como la fiesta del amor. Era una simple comida, se reunían a comer todos juntos, felices. También se le conoce como los ágapes. Ahí en Judas dice y habla de los ágapes, que alguien se infiltró en los ágapes. Así le conocían como los ágapes. No era otra cosa más que comer todos juntos. Eso era. Esto era por todos lados, era en todo tiempo, era una hermandad común entre todos, libres, esclavos, ricos, pobres, griegos, gentiles, judíos, era una hermandad. Y estas reuniones de comida, o de fiesta de amor, o ágapes, como lo llamaban, terminaban siempre con el partimiento del pan. Entonces parece que ellos diario hacían la celebración de la cena del Señor. Así era la vida de la iglesia primitiva. Y lo único que era lo que se era conmemorar la muerte de Cristo, es decir, la cena del Señor. Pero como en todo, el tiempo fue pasando y a lo mejor dijeron, ¿y por qué recibir a tantos diarios? A lo mejor fue cansado, fue pesado, no sé. Pero después, en Hechos capítulo 20, vamos a ver Hechos capítulo 20, siguió el historial de la iglesia. Recuerden que si quieren saber todo lo de la iglesia primitiva, pues vean Hechos. Y ahí en Hechos capítulo 20, tal parece que ya no lo hacían diario, tal parece que ya lo hacían cada semana. Dice el versículo 7, Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces, ya podemos ver un patrón de reunión
en la iglesia primitiva? Ya era cada semana, cada primer día de la semana. Como que ya no era diario, pero se reunían y tenían el partimiento del pan. Pero de la misma manera continuaban con esa cultura de hacerlo por medio de los ágapes, de esa comida juntos. Ahí más adelantito, bueno, ahí describe todo lo que pasó, que alargó su discurso hasta la medianoche, alguien se cayó, etc. Quiere decir que entonces la cena del Señor era ya por la tarde, por la noche. Ajá. Porque así lo hacían, era después de una comida. Dice el versículo 11, después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Entonces habían comido, siempre había una comida y después el partimiento del pan. Y esto se hacía cada primer día de la semana, así como lo dice aquí en la historia de la iglesia primitiva. Tenían entonces una comida en común, la fiesta del amor, o los ágapes tenían una comida en común, y después tenían el partimiento del pan y terminaban con un sermón, como lo muestra aquí 20, del 7 al 12, ¿no? Había un sermón. Entonces, la fiesta del amor o la comida de comunión o los ágapes no fue instituida por el Señor ni por una instrucción de los apóstoles, simplemente fue algo cultural. Con el paso del tiempo esto se fue perdiendo. Actualmente venimos a celebrar la cena del Señor el día domingo a las 10 de la mañana. Y alguien decía, ¿por qué cenamos ahora el desayuno? Y no tenemos antes una comida. ¿Será igual por cultura y tradición como fue en el momento con la iglesia primitiva? Pero bueno, no importa la comida, hagamos la comida o no la hagamos, lo importante es celebrar la cena del Señor, porque es recordar el sacrificio de Cristo. Se fue distorsionando, en la actualidad no hay comida antes de la celebración de la cena del Señor. Entonces, en Corinto se había congregado de esta manera. Tenían una cena completa, es decir, una comida, y después tenían la cena del Señor. Pero en Corinto habían convertido esto en un verdadero desastre. Le quitaron su verdadero significado porque dice que había embriaguez y glotonería. Entonces, cuando ellos pasaban ya a la celebración de la cena del Señor, hacían que Dios los rechazara. Esto le causaba asco al Señor, le causaba enojo al Señor, esto que ellos estaban haciendo. Era tan fuerte este enojo que vamos a ver lo que el Señor hacía. Regresamos a 1 Corintios capítulo 11, versículo 30. Era tan importante la celebración de la cena del Señor que Jesús mismo la había instituido y ellos habían distorsionado todo esto. Había embriaguez, había glotonería. Más adelante lo vamos a ver. Y les dice ahí en 1 Corintios 11:30, nos dice que por lo cual, por todo eso que estaba pasando, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos han muerto. Duermen, dice aquí. Entonces, esto era un grave problema. Vean lo que hizo el Señor por toda esa gran distorsión que se le hizo a la cena del Señor. Enfermos y hasta muertos, ¿no? Iban muriendo porque no entendían. Entonces Pablo, aquí en 1 Corintios 11, del 17 al 34, les escribe para corregir sus abusos. Les dije, esta primera parte se llama la perversión de la cena del Señor. Ellos habían pervertido la celebración de la cena del Señor. En los siguientes versículos vamos a ver esa instrucción que ellos dan. Y en los últimos versículos vamos a ver cómo se debe preparar correctamente la cena del Señor. Entonces Pablo los confronta, porque lo que estaban haciendo era algo muy grave. Estaban permitiendo algo muy sagrado,
algo que Jesús había instituido, algo que Jesús había puesto. Y dice el versículo 17 de la 1 de Corintios 11: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. No los halaga porque dice que se reúnen para lo peor. Tal parece, parafraseando un poco esto que les estaba diciendo, ir ustedes a la iglesia es lo peor que pueden hacer. Mejor no vayan. Tal parece que eso les estaba diciendo. Se reúnen para lo peor, dice. Mejor no vayas, no te vas a reunir para lo peor, no vayas. A la iglesia vienes a edificarte, a adorar al Señor. Si vienes para lo peor, pues no vengas. Es lo que les estaba diciendo. Y luego la palabra anunciar que viene ahí, pero al anunciaros esto, la palabra aquí anunciar significa mandar, significa dar una orden. Es decir, pero al ordenarles esto que sigue, no os alabo. Es una orden como el que le da el general al ejército. Y dicen los militares que una orden es para obedecerla, no para cuestionarla. Entonces era una orden de este tipo. Él no les iba a dar ningún consejo, bien, háganle así. Él les estaba dando una instrucción apostólica. Por lo tanto, era una orden que se tenía que cumplir. Y Pablo tenía que dar una orden, porque esto se tenía que corregir. Se tenía que corregir lo que estaba mal allá en Corinto. Los corintios habían degradado los ágapes en glotonería y en embriaguez. Y en medio de esa embriaguez y esa glotonería estaban celebrando la cena del Señor. Por eso les dice, no se reúnen para lo mejor, ustedes se reúnen para lo peor. Han pervertido la cena del Señor. Ahí están mal ustedes. ¿Qué? ¿Los voy a alabar por esto? ¿Los voy a halagar por esto? Les dice, pues en ninguna manera, ¿no? Versículo 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Aquí, divisiones, la palabra divisiones significa diferencia de opiniones. Viene de algo así, un vocablo griego como chismata. Entonces, es una diferencia de opinión. Entonces, en lugar de que hubiese ahí en esa reunión unión y comunión, porque ese era el objetivo de los ágapes, lo único que había eran divisiones, había discusiones. Había una discusión primero, o una división, entre pobres y ricos. Había una gran división porque ya los mismos decían, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Había grandes divisiones. Y era un grave problema, por eso Pablo al inicio de la carta les dice algo muy importante. Lo vamos a hablar al inicio de la carta, primera de Corintios capítulo 1. No pierdan el capítulo 11. Primera de Corintios 1:10. Y vean lo que les dice Pablo. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ese tipo de unión debe de haber entre los creyentes. Ese tipo de unión debe de haber en la iglesia. Una misma cosa, una misma mente y un mismo parecer. Eso es lo que les estaba diciendo. Pero ellos tenían divisiones, ellos tenían problemas. ¿Ustedes creen que hay o habrá iglesias con este tipo de problemas en la actualidad? Con divisiones, disensiones, diferencias de opinión, que no somos de la misma mente, que no somos del mismo parecer. ¿Creen que hay iglesias de este tipo? ¿O en la actualidad ya no existe esto? ¿Ustedes qué dicen, sí o no? Si hay iglesias de este tipo, entonces lo que estamos leyendo es aplicable para nosotros también. Ahora, ¿nuestra iglesia será una de esas?
que también tenga divisiones, disensiones, diferencia de opiniones, diferente parecer, diferente mente. En la actualidad hay iglesias así. En todos lados vamos a encontrar este tipo de iglesias. No podemos decir, en esta y en esta no lo hay. Siempre lo va a haber. La pregunta es, ¿qué es lo que hace que una iglesia tenga divisiones y tenga discusiones? ¿Qué es lo que causa esto? Si todos decimos ser hijos de Dios, ser hijos del mismo Padre, aprender el mismo Evangelio, la misma doctrina, ¿qué es lo que causa esto? ¿Qué es lo que causaba esto allá en Corinto? 1 Corintios 3:1 nos lo dice. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como carnales. Hay carnalidad en las iglesias. Y eso es lo que provoca las divisiones. Eso es lo que provoca las disensiones. Entonces, las divisiones en la iglesia de Corinto eran una realidad. Se peleaban diciendo: yo soy de Cristo, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. Y eso, por eso les dice Pablo, en parte lo creo. Ahora, ¿por qué existían estas divisiones? Versículo 19, 1 Corintios 11. ¿Por qué existían estas divisiones? Dice el versículo 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Entonces las divisiones, las discusiones y las disensiones, problemas de ese tipo, son necesarios dentro de una iglesia. Son necesarios dentro de una congregación. Dicen que son males necesarios, ¿no? Son necesarios debido a la voluntad de Dios, porque por medio de esto Dios está haciendo, dice, manifiestos a los que son aprobados. Es decir, cuando los problemas y las divisiones llegan, se descubre ahí en ese momento quiénes son buenos, quiénes son malos. Ahí se descubre. La maldad es necesaria para manifestar el bien. La adversidad, la lucha y la contención muestra verdaderamente quiénes son personas piadosas y quiénes no las son. Eso es claro. El problema, la discusión, la disensión, las divisiones, lo que hay, manifiesta la personalidad de la persona. Manifiesta la espiritualidad de la persona. Por eso los problemas son necesarios. Pero vayamos ahora a la primera carta a los Tesalonicenses. En el capítulo 2, vamos a ver algo que pasa con esto. Dice en el capítulo 2, versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Entonces, es necesario que seamos aprobados. Pasar por una prueba, que pueden ser las divisiones, los problemas, las disensiones, para que ahora sí, dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Entonces, es importante esto porque así vemos quién debe de estar ejerciendo un ministerio en la iglesia, el que sea. Porque por medio de estas discusiones y divisiones son manifiestos los que son aprobados. O sea, ahí se manifiesta realmente tu espiritualidad, tu personalidad. ¿Cómo reaccionas ante una agresión de tu hermano?
¿Cómo reaccionas ante un chisme que tu hermano te hizo? Ahí se ve la realidad. Y entonces dices, él o ella, si son dignos de ejercer este ministerio. Fíjese, o simplemente no. Y muchas veces, por no existir este tipo de pruebas, hay ministerios que han sido abandonados. Porque después sale la verdadera persona, ¿no? Lo que realmente eres. Ahora, no estoy diciendo que entonces usted debe de causar las divisiones o los problemas. Eso tampoco. La iglesia no es el lugar para provocar problemas, ¿eh? Usted que es creyente no debe de causar ninguna división, ningún problema, ninguna disensión. Deje que esto lo haga el Señor. Eso le toca al Señor. Quien purifica a la iglesia de Dios no es usted, la purifica Dios. Él purifica a la iglesia de Dios. Y Él provoca esos problemas, esas divisiones, y entonces mucha gente sale de la iglesia. Porque estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y hemos visto gente que ha salido de nuestra iglesia. Y nadie la corrió, se fue porque quiso. Dios está purificando su iglesia. No nos corresponde a nosotros. Él la purifica porque si usted quiere ser partícipe y dice, entonces voy a ser instrumento del Señor y le voy a ayudar, voy a provocar divisiones, voy a provocar problemas. ¿Sabe qué le va a pasar? Dice Tito 3:10, después de una y otra amonestación será desechado. Por eso les digo que Dios haga lo que tenga que hacer y no nos corresponde a nosotros provocar las divisiones. Dios hace lo que tiene que hacer y bueno, saldrá quien tenga que salir, ¿no? Dice el versículo 20 de 1 Corintios 11. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Entonces, ahí están las divisiones, ahí están los problemas, y les dice, cuando ustedes están ahí juntos, no están comiendo la cena del Señor. Ellos pensaban que en sus reuniones celebraban la cena del Señor. Eso tenían en su mente. Pero les dice que esto no es comer la cena del Señor. Dentro de su embriaguez y glotonería, con sus divisiones, con sus disensiones, habían degradado tanto todo lo que ellos hacían, que entonces cuando se reunían, realmente no estaban celebrando la cena del Señor. Tal vez podrían estar comiendo del pan, tal vez podrían estar participando de ahí de un pedacito de pan, tal vez podrían estar bebiendo de ahí del jugo de uva, de ahí de la copa, incluso podrían pararse y compartir una meditación ahí durante la cena del Señor, o también orar. Pero les dice, esto no es la cena del Señor. Porque es imposible que ustedes la estén celebrando cuando sus corazones están llenos de carnalidad, de embriaguez, de glotonería. La cena del Señor es una celebración que comienza en el corazón del creyente agradecido por lo que Dios hizo en su vida. Eso es la cena del Señor. Ahí es donde se hace la cena del Señor. Se hace con la única finalidad de adorar a aquel que nos dio la vida eterna. Pregúntate qué tanto y cómo adoras a Dios mediante la celebración de la mesa del Señor. Pregúntate qué tanto vienes a celebrar la cena del Señor. Pregúntate qué tanto le das la honra y la gloria a Dios por medio de la cena del Señor. O decimos, llego tardecito a la predicación, ¿no? ¿Para qué me presiono a las 10 de la mañana? No es normal que pensemos así. Pero tu adoración y tu cena del Señor surge de tu corazón. Lo que mencioné de participar del pan, de la copa, meditar, orar, es el reflejo de lo que hay en tu corazón. Si hacían ellos todo esto,
¿por qué no estaban entonces conmemorando la cena del Señor? ¿Por qué les dice que cuando se reúnen no comen la cena del Señor? Cuando se reúnen no están celebrando la cena del Señor. Y podrán estar aquí de 10 a 11 de la mañana, pero tal vez no estén celebrando la cena del Señor. ¿Por qué les dice esto? Versículo 21. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Y aquí vemos los extremos. El hombre pobre no comía nada, no podía comer nada. Los ricos estaban borrachos. Cuando se supone que en la iglesia primitiva todas las cosas las tenían en común. Y no había pobreza, no había nada. Sin embargo, todo eso de tener todas las cosas en común se fue distorsionando, se había distorsionado tanto que dice que unos comían antes, otros ya no comían y otros estaban borrachos. Imagínense ahí, en el lugar de reunión, ahí donde está la congregación con hermanos borrachos. Sabemos cómo es el comportamiento de los borrachos. Y peleando porque te comiste de lo que yo traje y no me dejaste nada, y yo tengo hambre, y tú eres rico y traes todo y te lo comes tú, yo soy pobre, no aprovecho para comer. Se estaban atragantando. Es lo que estaba pasando ahí. ¿Acaso será esto la fiesta del amor por los sábados que celebraba la iglesia primitiva? Ya no era esto. ¿Acaso esto era tener comunión? Tampoco. ¿Acaso esto era la cena del Señor? Pues mucho menos. Y antes ya les había hablado de la cena del Señor. Si vamos al capítulo 10, la pregunta sería, ahí en los versículos 16 y 17, esto que ustedes están haciendo de adelantarse, de emborracharse, de comer más, de dejar sin comer, todo esto, ¿es la copa de bendición que bendecimos? Dice el versículo 16. ¿O es el pan que partimos? ¿Es la comunión del cuerpo de Cristo? ¿Realmente somos un cuerpo porque participamos del mismo pan? Piensen si realmente están celebrando la cena del Señor. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Entonces, simplemente como expresión de la frustración que tenía Pablo, como si estuvieran buscando una razón para justificarles, como si estuviera a lo mejor ahí queriéndoles suavizar un poco lo que les estaba diciendo, o tal vez de forma sarcástica, no sabemos. Veamos lo que les dice en el versículo 22. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. En pocas palabras les dice que no tienen casa para que coman allá en su casa, beban allá en su casa. ¿Tienes sed? Allá tómate tu vaso de agua, ¿no? ¿O tienen que venir aquí a la celebración de la cena del Señor para atragantarse? ¿Eso tienen que venir a hacer? ¿Por qué convertir la cena del Señor, la comunión del Señor, en glotonería y embriaguez? Es lo que ellos estaban haciendo. Y por eso los estaban reprendiendo. No, pensé que sí tenemos casa, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué menosprecian la iglesia de Dios? ¿Acaso la quieren destruir? ¿Quieren destruir lo que Dios ha comprado con su sangre preciosa, que es su iglesia? ¿Qué les está pasando? ¿Qué están haciendo, no? Allá tienen casas, allá coman. ¿O qué? ¿Quieren venir a burlarse de la gente pobre y decirles ustedes no tienen nada que comer y nosotros ya nos atascamos de comida? ¿Ven lo que estaba pasando ahí en la iglesia en Corinto? Y dice que se levantaban a comer y estaban haciendo todo un desorden. Borrachera, comida,
y les pregunta, ¿os alabaré por esto? Él mismo contesta, no. La iglesia, la congregación, es el momento de reunión, del tipo que sea la reunión, es el lugar donde se puede y se debe de tener la comunión entre todos. Solamente ahí. En ese momento donde está toda la congregación, ahí reunida. Ahí es donde deben de tener ese momento de comunión entre todos, unos con otros. Pero resulta que en Corinto no lo estaban haciendo. Y ellos estaban poniendo barreras porque se adelantaban a comer, se embriagaban y no había una relación buena unos con otros. Yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy rico, yo soy pobre, yo soy gentil, yo soy judío, y era un desorden. No había esa unión. Y la iglesia es donde debe de haber esa unión y esa comunión por el amor al Señor, no por el amor a tu hermano. Porque cuando ves a tu hermano, vas a ver errores. Pero cuando ves a Cristo, cuando tu hermano te ve a ti, va a haber errores. Pero cuando ves a Cristo, es otra cosa. En el amor del Señor debe de haber esa comunión, que es lo que les estaba diciendo Pablo aquí. Pero alguien dirá, todo esto sucedió allá en el pasado, todo esto sucedió allá en Corinto. Actualmente no pasa esto. Aquí no sucede esto. Nosotros no tenemos una comida antes de la cena del Señor. Llegamos directamente a la celebración. Es más, si quiero vengo, si no quiero no vengo. Si tengo ganas vengo, si tengo frío no vengo, no pasa nada. ¿O no? ¿No es nuestra realidad? Entonces, ¿qué rescatamos nosotros de esa iglesia de Corinto? ¿Qué rescatamos, qué aprendemos para nosotros de esa iglesia allá en Corinto? Lo primero que debemos de rescatar es que debemos de venir a participar de la mesa del Señor. Si eres creyente y te has dicho ser creyente toda tu vida, entonces tienes que venir a celebrar la cena del Señor. Porque es el momento en el cual recuerdas el sacrificio de Cristo. Si no eres creyente, pues no lo haces. Ese es un fruto y es una evidencia de mi fe en Cristo. Cada quien lo sabe. Otra, debemos de tener mucho cuidado en cómo tratamos a la iglesia. Cada uno de nosotros debemos de tener mucho cuidado en cómo tratamos a la iglesia. No hay esa discriminación de pobres y de ricos, de judíos y de gentiles, y etc. Romanos y griegos, y era la conjunción ahí de gente, ¿no? ¿Cómo tratamos a la iglesia? ¿Cómo debemos de tratar a nuestros hermanos? Y otra cosa que debemos de cuidar, pero así con profundidad, con mucho tiempo, que no estemos haciendo nada para dividir a la iglesia. Porque muchas veces lo hacemos sin intención y sin percatarnos. Te voy a decir que no le digas al hermano. Te voy a decir que no le digas al hermano. Y cuando le preguntamos, ¿quién te dijo? No, ¿cómo que te voy a decir? Se dice el pecado, pero no el pecador. No, si tú estás seguro, digo quién, cuánto, cómo y dónde, para la edificación de la iglesia. Para que seamos probados y sean manifiestos los aprobados. Pero eso de que te digo, pero no le digas, pero nada más tú y yo sabemos, y es que me dijo que no te dijera. Entonces debemos tener cuidado de no dividir a la iglesia. Entonces recuerden que nos congregamos nosotros, todos nosotros nos congregamos para tener comunión. Primero, ¿comunión con quién? Con Dios, con Cristo. Obviamente la tenemos también de manera personal, pero aquí nos reunimos para adorar al Señor, para que de manera conjunta estemos alabando al Señor. Para eso nos reunimos. Y como consecuencia hay una comunión entre hermanos. Y por eso a veces se acercan más las hermanas, porque los hermanos somos muy cerrados. Oye, ora por mí porque me pasa esto. Claro que sí, oramos y empiezan a platicar y esa es la comunión entre hermanos, ¿no?
Y va aumentando esto, y va creciendo, y hay confianza, y hay amor, y oramos los unos por los otros. Pero si no nos reunimos, me pierdo de estos árboles. Y nos reunimos también para edificarnos. Estudiamos la palabra de Dios y somos edificados. Y con todo esto estamos mostrando, estamos expresando nuestra unidad en Cristo. Como iglesia, como cuerpo, unidos a Cristo. Y lo debemos de hacer tal como lo describe 1 Tesalonicenses capítulo 1. Si vamos al capítulo 1 de 1 Tesalonicenses. Que sería como la consecuencia de reunirnos para la edificación, de reunirnos para participar de la mesa del Señor y no hacer lo que estaban haciendo los corintios. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículos 2 y 3. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo y de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos de orar como iglesia. ¿Nos ponemos de pie para orar? Padre Santo, en esta tarde te damos gracias una vez más porque tú, Padre, nos permites estudiar tu palabra, nos permites, Padre bendito, aprender de los corintios, Padre bendito, y nos enseñas lo que nosotros debemos de hacer para no caer en este tipo de divisiones, disensiones, problemas, Padre bendito, y te rogamos que nos ayudes, Padre bendito, para ser unidos en Cristo Jesús, para darte a ti la honra, la gloria, y así mismo podernos reunirnos con amor, con entusiasmo, y sobre todo, Padre bendito, de todo corazón para celebrar la cena del Señor, Padre. Que tú seas quien ponga en nuestros corazones el querer asistir, el anhelar, estar en comunión con Cristo durante la reunión que hacemos de la cena del Señor cada domingo, Padre. Te damos gracias, Padre bendito, en esta tarde, y te pido que bendigas a cada uno de nosotros y cada uno de nosotros nos regreses con bien a nuestros hogares. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga.